Bueno, recién hacemos referencia a algunos ingresos que no debían ser tenidos en cuenta, que era el ingreso por la venta de bienes de uso. En el artículo 12, lo destaco, el artículo 12 del decreto reglamentario hace referencia a algunas actividades e ingresos que no se encuentran comprendidos en el régimen. Este artículo es muy importante porque cuando hablamos de actividades e ingresos no comprendidos, son actividades e ingresos que no deben ser tenidos en cuenta a ningún efecto, ya sea ni para la inscripción, ni para la categorización, ni para la recategorización, que es un aspecto que vamos a ver más adelante, del monotributista. Es decir, no deben ser tenidos en cuenta a ningún efecto. Son actividades que se encuentran fuera, ¿sí? Fuera del ámbito de inclusión y de comprensión del régimen simplificado. La norma habla de que el ingreso recibido por el desempeño de cargos públicos o el ingreso recibido por el trabajo en relación de dependencia o las jubilaciones, pensiones o retiros correspondientes a cualquiera de los regímenes nacional, provincial y municipal, los ingresos por la dirección, administración o conducción de sociedades, las prestaciones e inversiones financieras, la compraventa de valores mobiliarios o la participación en las utilidades de cualquier sociedad. Esto es ni más ni menos que lo que te dice el artículo 12, pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que estos ingresos no deben ser tenidos en cuenta a ningún efecto. Cuando recién hablábamos de que un monotributista no podía tener más de 3 fuentes de ingreso o de unidades de explotación o de actividades vinculadas con el monotributo, si una de esas actividades es alguna de estas del artículo 12, no deben ser tenidas en cuenta. Lo veamos como un ejemplo para que quede bien claro. Si tengo como actividades, soy profesional, actividad número 1, tengo 2 inmuebles alquilados y a su vez trabajo en relación de dependencia en la universidad y cobro por ello 1.000.000 de pesos, ojalá, ¿sí? Claramente lo que tengo son 4 fuentes de ingresos: la actividad profesional, los 2 inmuebles alquilados, ahí tenemos 3 en total, ¿sí? Y a su vez tengo una actividad más que es la actividad en relación de dependencia. Sin embargo, a los efectos del régimen simplificado, las actividades y las fuentes de ingresos comprendidas son 3, ¿sí? Por lo tanto, aunque tenga 4 actividades desarrolladas, esto, dijimos, la actividad profesional, los 2 inmuebles y la actividad en relación de dependencia, solo debo tener en cuenta los efectos del régimen simplificado 3, que son la actividad profesional y los 2 inmuebles alquilados. ¿Por qué? Porque el trabajo en relación de dependencia no se debe tener en cuenta a ningún efecto, ni para la categorización, ni para la recategorización, ni debe ser tenida en cuenta como una fuente de ingreso comprendida en el régimen, ¿sí? Por lo tanto, si por la actividad profesional y las 2 actividades de alquiler de inmuebles quedo comprendido en el régimen, ya sea por el nivel de ingresos o parece afectado, lo que fuere, el desarrollar una actividad en relación de dependencia no me va a impedir poder ser monotributista, ¿sí? Esto es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta. Obviamente, por estas actividades que queden afuera del monotributo y que no deban ser tenidas en cuenta, no quiere decir de que no voy a pagar impuestos. Por el trabajo en relación de dependencia, seguramente el empleador me retendrá impuestos a las ganancias, ¿sí? O si soy director de una sociedad anónima, por ser director de una sociedad anónima o socio gerente de una SRL, fíjense, todas aquellas actividades de dirección, administración y conducción de sociedades son actividades que no se encuentran comprendidas en el régimen. Por estas actividades, individualmente, no puedo ser monotributista, pero eso no impide de que por esa actividad no deba pagar impuestos a las ganancias. Seguramente, si soy director de una sociedad anónima, cobraré en concepto de honorarios por la función de dirección y por ese ingreso pagaré impuestos a las ganancias, ¿sí? No es incompatible ser monotributista por unas actividades y ser responsable e inscripto en ganancias, no en IVA, recuerden, en ganancias por otras actividades, ¿sí? Fíjense que el desempeño de cargos públicos es una actividad exenta de IVA, el trabajo en relación de dependencia es una actividad que no se encuentra alcanzada por el IVA, la dirección, administración y conducción de sociedades no se encuentra alcanzada por IVA, o sea que el común denominador de estas actividades es que no se tienen en cuenta los efectos del monotributo y que individualmente consideradas tampoco me obligan a ser responsable e inscrito en el IVA. Recuerden que yo no puedo tener la doble condición de monotributista por algunas actividades e inscrito en IVA por otras actividades, ¿sí? Sí puedo ser monotributista por algunas actividades y pagar ganancias por otras, ¿sí? Por favor, este es un punto muy, pero muy importante a tener en cuenta en lo que es el régimen simplificado.
como una especie de cuadro resumen. ¿Quiénes no pueden ser monotributistas? Básicamente, aquellos sujetos que revistan por alguna actividad el carácter de responsable inscrito en el IVA. Es decir, si por alguna actividad, ¿sí?, obligadamente debo ser responsable e inscrito en el IVA, eso me impide ser monotributista. Punto. ¿Por qué? Porque no puedo tener la doble condición de inscripto en el IVA por algunas actividades y monotributista por otras. O soy inscripto en el IVA o soy monotributista. Segundo, no pueden ser monotributistas los socios de sociedades de cualquier tipo, ¿sí? Es decir, por el solo hecho de ser socio de una sociedad por la cual yo recibo como retribución utilidades, ¿sí?, por esa actividad yo no puedo ser monotributista, aunque ello no me impide que sí pueda hacerlo por alguna otra actividad, ¿sí? El ejemplo típico: soy socio de una sociedad anónima, recibo como retribución por ser socio de una sociedad anónima dividendos en algún momento. Bueno, por esa actividad de ser socio yo no puedo ser monotributista. Ahora, esto no me impide de que si soy profesional, contador público, sí pueda ser monotributista por la actividad profesional, ¿sí? Los sujetos que llevan a cabo las tareas, desempeñan la función de dirección, administración o conducción de sociedades, no pueden ser monotributistas, aunque no evita que sí pueda ser monotributista por otras actividades. Y también están afuera del monotributo aquellos que realicen más de 3 actividades o posean más de 3 fuentes de ingreso o 3 unidades de explotación comprendidas en el régimen. Recuerdo lo que hablamos recién. Hablamos de fuente de ingresos comprendidas en el régimen, ¿sí? No puedo tener más de 3 de fuentes de ingresos comprendidas en el régimen simplificado. Aunque ello no impide de que yo pueda tener más de 3 fuentes de ingresos, pero si alguna de estas otras 3, lo que excede las 3, no se encuentran comprendidas, podré serlo. El ejemplo que vimos recién del profesional, que a su vez tenía 2 inmuebles alquilados y era empleado en relación de dependencia. Fuentes de ingreso, 4, pero comprendidas en el régimen, 3. ¿Podía ser monotributista? En principio sí, en la medida de cumplir con los otros parámetros para poder ser monotributista, ¿sí? Con relación al parámetro de superficie afectada a la actividad, bueno, eso está regulado en el artículo 9 de la ley y 10 de la ley, el 19 y 23 del decreto, y en la resolución de la AFIP 4309, los artículos 15 y 16. Recuerden que estamos haciendo un repaso de los principales parámetros que deben ser tenidos en cuenta para poder ser monotributista. Hablamos de los ingresos, hablamos de las fuentes de ingresos, ¿sí? En este caso estamos hablando de la superficie afectada a la actividad, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de estos principales parámetros que debe tener en cuenta alguien para poder ser monotributista, y cómo es evaluado, cómo debe ser analizado para ver si efectivamente puede ser incorporado al régimen simplificado. Recuerden que para ser monotributista no solo evalúo cuánto factura la persona, también tengo que hacer un análisis de los otros parámetros: superficie afectada, energía eléctrica, alquileres devengados, ¿sí?, precio unitario máximo de venta. Sobre la base de todo ese análisis se determina si puede ser monotributista o no puede ser monotributista. Con relación a la superficie, el parámetro afectado a la actividad, bueno, lo que debemos tener en cuenta es que es superficie afectada a la actividad del bien, ¿sí? Piensen en el ejemplo en el cual alquilo una propiedad. Bueno, hablaremos debe considerarse exclusivamente la superficie que está afectada a la actividad por la cual desarrollo una actividad que quiero incorporar al monotributo. Ejemplo, la superficie del local, establecimiento o oficina en el cual desarrollo una actividad profesional, ¿sí?, por ejemplo. Y no se debe sumar dentro de la superficie afectada de la actividad aquellas superficies construida o descubierta, por el cual, por ejemplo, se identifiquen depósitos, jardines o estacionamiento o el acceso a los locales. O sea, básicamente es la superficie afectada a la actividad por la cual quiero incorporar el monotributo, ¿sí? Este parámetro no debe ser tenido en cuenta cuando la actividad se desarrolla en una localidad que tenga menos de 40.000 habitantes, y la resolución de AFIP, la resolución 4309, en su anexo 2, establece algunas actividades en las cuales no debe ser tenido en cuenta el parámetro de superficie afectada a la actividad. Y lo hace por una sencilla razón, porque si tuviera en cuenta la superficie en estas actividades, seguramente excedería notablemente los 200 metros cuadrados, que es el tope máximo que tiene las diferentes actividades para poder estar incorporadas al régimen. Fíjense, por ejemplo, el servicio de playa de estacionamiento. En una playa de estacionamiento no debemos tener en cuenta el parámetro de superficie afectada a la actividad, porque seguramente superaríamos los 200 metros y quedaríamos afuera.
Son actividades que están taxativamente enunciadas en las cuales no se debe tener en cuenta el parámetro de superficie afectada de la actividad. Con relación a la energía eléctrica consumida, esto está en el artículo 9 de la ley, 18 del decreto y artículos 15 y 16 de la resolución 4309 de la AFIP, establece que hay que tener en cuenta la energía eléctrica consumida, medida en kilowatts, ¿sí?, que resulte de las facturas cuyos vencimientos hubieran operado en los últimos 12 meses. ¿Sí? Cuando se posee más de una unidad de explotación, se debe sumar los ingresos de energía eléctrica de cada una de estas fuentes de explotación. Y en el caso de inicio de actividades, ya vamos a ver que tengo que hacer una anualización en el consumo una vez que hayan transcurrido 6 meses de actividad. ¿Sí? Así como en el caso del parámetro superficie afectada de la actividad, había algunas actividades en las cuales no se debía tener en cuenta la superficie, en el anexo 2 de la RG 4309 también se establecen algunas actividades en las cuales no se debe tener en cuenta la energía eléctrica consumida. Por ejemplo, el caso del lavado de autos. Son actividades electrointensivas, con lo cual lo que ha previsto el legislador, en este caso el reglamentador, es que al ser actividades que si yo tuviera en cuenta el consumo de energía, seguramente las dejaría afuera de ser monotributistas. Por lo tanto, en estas actividades expresamente contempladas, no se debe tener en cuenta el parámetro de energía eléctrica consumida. Con relación al parámetro alquileres devengados, la primera aclaración, bueno, esto está aclarado en el artículo 20 y 23 del decreto y el 15 de la resolución, tenemos que aclarar que hacemos referencia a alquileres pagados. No queda claro en la norma, pero no hablamos de alquileres cobrados, sino que hablamos de el alquiler pagado en el local o establecimiento en el cual desarrollo la actividad que quiero incorporar al régimen simplificado. El concepto de alquiler comprende o es comprensible de toda contraprestación en dinero o en especie por el uso, locación, goce del inmueble sobre el cual desarrolla la actividad. Se deben incluir aquellos importes complementarios, como las posibles mejoras incorporadas por los arrendatarios o los impuestos que hubieran pagado los arrendatarios o inquilinos sobre esas propiedades. ¿Sí? Un concepto muy parecido al que veían en Fiscal 1. Y se debe entender por mejora todas aquellas erogaciones que no constituyan reparaciones ordinarias o que hagan el mero mantenimiento del inmueble. ¿Sí? Pero primera aclaración importante es que hablemos de alquileres pagados, ¿sí? Devengados y pagados en el desarrollo de la actividad por la cual quiero incorporarme el monotributo. ¿Sí? Aspecto también a tener en cuenta. En el caso de que mi actividad principal sea la venta de cosas muebles, no puedo vender ningún bien cuyo precio unitario de venta exceda los 39.398 y hasta el año 2018 había una limitación adicional, una condición adicional, es que determinadas categorías de monotributistas tenían que tener una cantidad mínima de trabajadores empleados en relación de dependencia. A partir del año 2018 se eliminó este requisito, con lo cual no es necesario en ninguna categoría que el monotributista posea una cantidad mínima de trabajadores afectados a la actividad por la cual quiere incorporarme al régimen simplificado. ¿Sí? A ver, punto importante, la categorización y cuánto debe pagar un monotributista. ¿Sí? O sea, dijimos que el monotributista, a los efectos de poder adherirse o evaluar su adhesión al régimen, lo que tiene que hacer es evaluar una serie de parámetros, ingresos brutos, qué actividad desarrollaba, qué superficie afectaba la actividad, qué energía consumía, cuál era el alquiler que pagaba, y si vendía una cosa mueble, cuánto el precio unitario de venta. Sobre la base de la evaluación de estos parámetros, el monotributista puede asumir distintas categorías, que puede ir de la categoría A a la K. En el caso de que la actividad principal sea la prestación de un servicio, el monotributista puede asumir categorías desde la A hasta la H. En el caso de que la actividad principal sea la venta de cosas muebles, el monotributista puede asumir la categoría de la A a la K. A los efectos de evaluar en qué categoría caigo, básicamente lo que tenemos que hacer para evaluar esta categoría es ver qué valor asumen los parámetros, ¿sí? Y sobre la base del valor que asuman estos parámetros lo categoriza. Ejemplo, si el monotributista desarrolla una actividad que por ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses, no sé, tuvo 500.000 pesos de ingresos, esto es compatible con la categoría C. O sea, fíjense que la categoría C es comprensible de hasta una persona que desarrolle como actividad
y tenga un ingreso de 564.000 pesos. En este caso sería categoría C por el parámetro de ingresos. Y supongamos que tiene una actividad que desarrolla en un local que tiene 110 metros cuadrados, 108 metros cuadrados. Eso sería compatible con la categoría E. No sé, consume 6.700 kilowatts de energía eléctrica, sería compatible con la categoría C. Y paga alquileres por 300.000 pesos, ¿sí? Obviamente ingreso compatible o alquiler compatible con la categoría G. Fíjense que asumió distintas categorías de acuerdo al parámetro. A los efectos de la categorización final, vamos a tener que asignar la categoría que se corresponda con el mayor de los parámetros evaluados, con la mayor categoría. En este caso fue la categoría G, con lo cual en el ejemplo que hemos planteado lo categorizaré por la categoría G, que fue la mayor categoría que asumió de acuerdo a los parámetros que hemos analizado, ¿sí? Conclusión, lo voy a adherir a la categoría que le corresponde de acuerdo al mayor valor que asuman los parámetros. Obviamente que lo voy a poder incorporar al monotributo en la medida que esté dentro de las categorías comprendidas en el monotributo, ¿sí? ¿Qué digo con esto? Yo puedo ser categoría A por ingresos, categoría A por superficie, categoría A por energía. Sin embargo, si esta persona tiene un alquiler paga 1 millón de pesos de alquileres, claramente el parámetro alquileres quedó afuera de la categoría. ¿Sí? No está comprendida en ninguna categoría que pueda estar dentro del régimen monotributo. Con lo cual, como hay uno de los parámetros que excede los topes para ser monotributista, esta persona no podría ser monotributista, ¿sí? Sobre la base de qué categoría asuma, que puede ir, recuerden, si la actividad principal es prestar servicios de la categoría A a la H, o si su actividad principal es vender bienes de la A a la K, en las últimas dos columnas tienen cuánto es el impuesto integrado que tienen que pagar de acuerdo a la categoría que ha asumido. Ejemplo, si es un contribuyente que asumió la categoría A, pagará 228 pesos con 62 centavos mensualmente para poder permanecer y adherirse al régimen por la categoría A, o si asumió la categoría H y su actividad principal es la prestación de servicios, pagará mensualmente 9.414 pesos, o si su actividad principal es la venta de cosas muebles, pagará 7.295,97. ¿Sí? Fíjense que básicamente la categorización implica eso, hacer una evaluación de los parámetros, fijarnos en qué categoría le correspondería, y le corresponde la mayor categoría que se corresponda de acuerdo a la evaluación de los parámetros que hemos analizado, ¿sí? Recuerden que los valores que hemos consignado son valores estimados, que hemos estimado atento a la reforma del artículo 15 de reforma tributaria del régimen simplificado, que fue realizada hace muy poquito y que al día de la fecha todavía no se han publicado los valores oficiales, ¿sí? Son los valores que hemos estimado que van a ser publicados para cada una de las diferentes categorías que estamos analizando. Si bien al principio de la clase decíamos que el régimen simplificado o el monotributo era un régimen simplificado e integrado, y decimos que era simplificado porque a través del mero pago de una cuota prácticamente el monotributista no cumplía con mayores formalidades, bueno, en la práctica sí hay algunas formalidades que debe cumplimentar, ¿sí? Si bien no tiene que estar presentando declaraciones juradas determinativas, solamente pagamos todos los meses una cuota de monotributo y con eso suplo un montón de responsabilidades formales. Eso no quiere decir de que no tenga algunas obligaciones formales que cumplimentar. La principal obligación formal que cumple un monotributista es la de su categorización, ¿sí? Categorizarme es ni más ni menos que hacer una reevaluación, una evaluación de los parámetros, energía, ingresos brutos, superficie afectada de la actividad, etcétera, etcétera, a un momento en particular. Los monotributistas obviamente se categorizan mínimamente cuando se inscriben por primera vez, hacen una primera evaluación. Ahí esa primera evaluación se hace al momento de iniciar esa actividad y se efectúa una evaluación de los últimos 12 meses previos para ver en qué categoría entro. Sin embargo, adicionalmente, los monotributistas tienen la obligación semestral, ¿sí? Semestral, de hacer una recategorización, ¿sí? Donde básicamente recategorizar me implica de volver a analizar estos parámetros, y este análisis se hace a la finalización de cada semestre calendario. Es decir, finalizado el primer semestre calendario, que es 30 de junio, finalizado el segundo semestre calendario, 31 de diciembre, es decir, finalizados los semestres calendarios,
debo proceder a la recategorización. La recategorización implica la reevaluación de estos parámetros, ¿sí? Evaluamos, che, ¿cuánto consumí de energía? ¿Cuántos ingresos obtuve en los últimos 12 meses de actividades? Ya sea los ingresos, la superficie que tengo afectada la actividad al momento de la recategorización, cuáles son los alquileres que pagué en los últimos 12 meses, cuál fue la energía. Y sobre la base de esa reevaluación, ¿sí?, puede surgir de que la categoría en la que estoy sea mayor, igual o menor a la que debería estar como consecuencia de esa evaluación. Si la categoría que tenía al momento 0 era categoría D y como consecuencia de la recategorización sigo en la categoría D, prácticamente en la práctica no tengo cambios y no debo hacer otra cosa que mantener la categoría. Si no hay ningún trámite adicional que realizar. Ahora bien, si como consecuencia de esa recategorización la categoría que debo asumir es mayor o menor, debo proceder a recategorizarme. Recategorizarme implica exponerle ante el fisco cuál es mi nueva categoría, decir cuáles fueron mis nuevos parámetros y cambiar la categoría, ¿sí? Básicamente cambiar de categoría es empezar a pagar una cuota distinta de la que venía pagando, ya sea mayor o menor, según haya sido que haya subido o haya bajado de categoría, ¿sí? Esta recategorización tiene que ser realizada a la finalización de cada semestre calendario, ¿sí? Ahí hicimos un cuadrito donde tenemos parametrizado cuáles son los plazos en los cuales me recategorizo. La recategorización del primer semestre, que es el semestre comprendido entre enero a junio, se realiza durante el mes de julio. Ya vamos a ver que hasta el 20 de julio tengo la obligación de hacer el trámite administrativo ante el fisco para recategorizarme. Y la nueva categoría que me corresponda va a ser aplicable a partir del mes subsiguiente, es decir, a partir de agosto. Con lo cual, finaliza un semestre, al mes siguiente de la finalización del semestre me tengo que recategorizar y en el mes subsiguiente empieza a operar el pago de la nueva categoría. El segundo semestre, que va de julio a diciembre, la recategorización se realiza a partir hasta el 20 de enero, ¿sí?, que es el 20 del mes siguiente al finalizar el semestre calendario, y la nueva categoría, ya sea mayor o menor, empieza a operar. Cuando decimos empieza a operar, se empieza a pagar a partir del mes subsiguiente, es decir, a partir de febrero. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que hacer las recategorizaciones al finalizar cada semestre calendario, ¿sí? Y operativamente la recategorización opera o se manifiesta ante el fisco al mes siguiente al vencido ese semestre calendario y la nueva categoría, el pagar la nueva categoría, opera a partir del mes subsiguiente a la de la finalización de ese semestre calendario, ¿sí? La resolución 4309 nos aclara de que es hasta el día 20 del mes siguiente, llámese 20 de enero o 20 de julio, que es la finalización de cada semestre, la fecha hasta la cual realizamos operativamente a la exposición ante el fisco del cambio de la categoría, y luego a partir del mes subsiguiente empieza a operar el pago de la nueva categoría, ya sea mayor o menor, ¿sí? Y aspecto importante, si no cambio de categoría, la falta de recategorización implica la ratificación de que mantengo la categoría anterior. El fisco lo que busca es facilitar el proceso de recategorización que hacen los contribuyentes y al momento de llevar a cabo la recategorización, que es un procedimiento que se hace a través de la página de AFIP, pone a disposición información que el fisco conoce de nosotros. Es lo que se ha dado en llamar el procedimiento de mi categoría, donde básicamente lo que hace el fisco es decirnos, conozco esta información de vos, y el objetivo es tratar de facilitar la puesta a disposición de información para proceder a categorizarme como corresponde, ¿sí?, ante cada una de las etapas de recategorización. Como les decía, la recategorización es semestral, se realiza al finalizar cada semestre calendario, y recategorizarme implica hacer una reevaluación de los diferentes parámetros por los cuales soy monotributista. Llámese los ingresos de los últimos 12 meses, la energía de los últimos 12 meses, los alquileres de vengado en los últimos 12 meses y la superficie afectada a la actividad al momento en el cual hago la recategorización. Como consecuencia de esa reevaluación, puede ser que asuma una calidad mayor, que asuma una categoría mayor o menor a la cual actualmente me encuentro afectado.
Si la recategorización es en el semestre que va de enero a junio, tengo hasta el 20 de julio para hacer el cambio operativo entre la página de AFIP, y el primer pago operará a partir del mes subsiguiente, que es agosto, y para la segunda recategorización, que es la que va de julio a diciembre, se hace hasta el 20 de enero a nivel operativo, y el primer pago opera de la nueva categoría a partir del mes subsiguiente, es decir, hasta el 20 de febrero. ¿Sí? Recuerden que si no me recategorizo implica la ratificación de la categoría que tenía con anterioridad. En el caso que inicio actividades, el régimen simplificado me establece cuáles son los parámetros o pautas que debo tener en cuenta para llevar a cabo la adhesión por primera vez, ¿sí? Y acá se pueden dar varias situaciones. Que la adhesión coincida con el inicio de la actividad por primera vez del contribuyente, es decir, alguien que no tenía historia para atrás. Si alguien no tenía historia para atrás y se quiere adherir e iniciar de manera simultánea con el régimen simplificado, claramente no va a tener historia respecto, no va a tener parámetros para poder evaluar los ingresos o la energía, con lo cual en estos casos lo que me dice la norma es que me categorice sobre la superficie que tenga afectada la actividad, si es que tengo o desarrollo mi actividad en algún local o establecimiento, y o de corresponder con lo que pague de alquiler, ¿sí? En el caso de que tenga esta información, me categorizo sobre la información que tengo disponible, llámese superficie y o alquiler. En el caso de que no lo tuviera, la norma me habla de que haga una estimación razonable, o sea, que me categorice sobre la base de un criterio razonable a la hora de incorporarme, ¿sí? En el caso que me adhiera al régimen simplificado, pero yo ya haya tenido algún desarrollo de actividades previas, ¿sí? Piensen en alguien que empezó su actividad como responsable inscripto, trabajó 4, 5, 6 meses y a partir de ahí decide optar por adherirse al régimen simplificado. Pero lo hace antes de cumplir el plazo de 12 meses. Recuerden que adherirse al régimen simplificado implica una evaluación al menos 12 meses para atrás. Bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que han desarrollado una actividad por menos de 12 meses? En este caso me dice, bueno, como no tenés 12 meses de actividad, anualiza el periodo que hayas tenido precedente para efectos de evaluar los parámetros. Anualiza energía, anualiza ingresos, ¿sí? Fíjate en la superficie afectada de la actividad, anualiza alquileres. En el caso que me adhiera y sea un sujeto que ya tenga historia y su historia sea mayor a 12 meses, cuando hablamos de historia es haber desarrollado actividades por un plazo mayor a 12 meses, bueno, acá es quizás el caso más sencillo de todos. En este caso lo que tengo que hacer es evaluar, tomar los últimos 12 meses de actividad y categorizarme. Fijarme, bueno, cuántos fueron los ingresos, los alquileres, superficie y categorizarme, ¿sí? En el caso de inicio de actividades, bueno, es un régimen bastante particular, porque en el caso de inicio de una actividad dijimos que en principio nos categorizamos sobre la base de la información que teníamos, que podía llegar a ser la superficie y o de alquiler, o una estimación razonable, me habla norma, en el caso de no contar con ninguno de estos parámetros. Ahora bien, transcurridos 6 meses de actividad, lo que me dice la norma es que proceda a anualizar los parámetros, llámese el de ingresos, el de energía y o de alquileres, para poder recategorizarme como corresponde. Lo importante es que cuando inicio actividades y esta anualización, dijimos que tienen que pasar a 6 meses, lo importante es que se trate de 6 meses que coincidan con un semestre calendario completo. Es decir, que solamente, y por favor recalco esto, solamente voy a proceder a la anualización en la medida que cuente con 6 meses de actividad y estos 6 meses coincidan con un semestre calendario completo, ¿sí? Si esto no coincide con un semestre calendario completo, no me puedo recategorizar sobre la base de la anualización. Esto lo vamos a ver con un caso práctico, en práctico que vamos a ver en práctico número 6, pero básicamente, el caso más simple, si arranco de actividades en enero, transcurren 6 meses, que es de enero a junio, ¿tengo 6 meses de actividad? Sí. ¿Esos 6 meses de actividad coinciden con un semestre calendario completo? Sí. Y de hecho, es el semestre calendario que me obliga a la recategorización, con lo cual en este caso sí anualizaré y me recategorizaré. Ahora bien, si arranqué actividades en febrero, cuando llega la primera recategorización que es junio, pregunta, ¿tengo 6 meses de actividad? No, tengo 5 meses de actividad, con lo cual no puedo anualizar nada. Cuando llega julio, ¿tengo 6 meses de actividad? Sí, tengo 7 meses de actividad. Sin embargo, no cuento con 6 meses de actividad que coincidan con un semestre calendario completo, porque fueron de febrero a julio. O sea, son 6 meses de actividad, pero no coinciden con un semestre calendario completo.
Por lo tanto, no me puedo recategorizar. Recién cuando llegue diciembre, tendré, si inicié actividad en febrero y estoy en diciembre, tendré 11 meses de actividad y ya voy a contar con 6 meses de actividad, que son el segundo semestre, que coinciden con un semestre calendario completo. Usaré esos 6 meses de actividades que van de julio a diciembre, que coinciden con un semestre calendario completo, para proceder a la anualización. Y como consecuencia de esta anualización, ver si mantengo de categoría, subo o bajo de categoría. ¿Sí? Reitero, es un punto que vamos a ver en los casos prácticos. Algunos aspectos a tener en cuenta para la recategorización. Si hay un contribuyente que desarrolla más de una actividad, dijimos que yo debo determinar cuál es la actividad principal. Y la actividad principal se determina sobre la base de cuál sea aquella actividad que genera mayor nivel de ingresos. ¿Sí? Aquel contribuyente que hace su actividad en una casa de habitación y, por ejemplo, tenga que evaluar lo que es el consumo de energía eléctrica, bueno, lo que me dice, en el caso que tengas un único medidor, se considera que el 20% es afectado de la actividad en actividades que se consideran de bajo consumo energético, o que el 90% se afecta la actividad en aquellas que sean de alto consumo energético. Y finalmente, un punto muy importante, y lo quiero destacar, es que en el caso de la actividad primaria, la alocación de bienes muebles e inmuebles y la prestación de servicios en las cuales no se cuente con un local fijo, solo se deben recategorizar sobre la base del parámetro ingresos brutos. ¿Sí? Esto es un aspecto muy importante que se puede ser tomado en algún examen. ¿Sí? También es muy común que haya locaciones de bienes muebles e inmuebles que estén en condominio. ¿Sí? En el caso, piensen que hay 3 personas, dueños de una propiedad que es alquilada. Cada uno es condómino en una tercera parte de esa propiedad. El régimen del monotributo establece en el artículo 5 del decreto reglamentario es que cada condómino puede adherir de manera individual y por la parte del alquiler que le corresponde al régimen simplificado. Es decir, cada condómino puede adherir al monotributo por la parte que le corresponde, ¿sí? No por el 100% del alquiler, sino por la parte que le corresponde como condómino. Ahora bien, para que cada condómino pueda hacer uso de este beneficio, el beneficio es poder incorporarse al monotributo, es necesario que todos los condóminos adhieran de manera individual al régimen simplificado. ¿Sí? Si hay alguno de los condóminos que no adhiere o no puede adherir al régimen simplificado, le va a impedir al resto de los condóminos poder adherir al régimen simplificado. ¿Sí? Algunas consideraciones sobre cuándo dejo de ser monotributista. Acá es importante distinguir que yo puedo dejar de ser monotributista por un cese de actividades, o puedo dejar de ser monotributista porque renuncio al régimen, o puedo dejar de ser monotributista porque quedé excluido del régimen. ¿Sí? Es muy importante distinguir cuáles son las causas por las cuales dejo el régimen. En el caso de la baja al régimen por cese de actividades, esto está en el artículo 35 del decreto reglamentario, bueno, es quizás el caso más simple de resolver, donde básicamente si dejo de desarrollar una actividad, ¿sí? Cerré mi local comercial, ¿sí? Dejé de desarrollar la actividad por la cual soy monotributista, el efecto de esa baja se produce a partir del primer día del mes siguiente al cual realicé el pedido de baja, y lo importante es que puedo reingresar al régimen en cualquier momento. A partir del momento que empiezo a desarrollar nuevamente la actividad, puedo volver al régimen. ¿Sí? O sea, ese es un punto importante en el caso del cese, en el caso de la baja del régimen por cese de actividades. También está previsto un régimen de baja automática por el no pago. ¿Sí? Si durante 10 meses consecutivos se registra el no pago de la cuota de monotributo, lo que hace el fisco es darme de baja de manera automática por no haber registrado los pagos de la cuota. En este caso, ¿puedo volver al régimen? Sí, también puedo volver en la medida que regularice esta deuda que tengo para con el fisco. Distinto son los efectos que se generan cuando se produce la baja del régimen por renuncia al régimen. ¿Sí? Recuerden que el régimen simplificado era un régimen optativo, no un régimen obligatorio, con lo cual, si resuelvo renunciar al régimen simplificado para pasar a ser responsable inscrito en el IVA, esto está expresamente contemplado como una opción, está en el artículo 19 de la ley y el 37 del decreto. Los efectos de esta renuncia son a partir del primer día del mes siguiente al cual se lleva a cabo la renuncia, ¿sí?
La responsabilidad monotributista es, a partir del momento de la renuncia, es darse de alta y cumplir con todos los regímenes impositivos que corresponden. Recuerden que si dejo de ser monotributista, paso a ser responsable inscripto, tanto en IVA como en ganancias, con lo cual tendré que empezar a cumplir las obligaciones de estos dos impuestos. ¿Y cuál es la consecuencia? De que si en su momento opté por ingresar al monotributo, si ahora opto por renunciar al régimen, no puedo reingresar sino hasta después de transcurridos 3 años calendarios completos posteriores. ¿Sí? Fíjense la consecuencia totalmente distinta a la baja por cese de actividades, ¿sí? O el cese de actividades del contribuyente. Si renuncio, si me doy de baja por cese, puedo reingresar cuando quiera es cuando tenga nueva actividad. En cambio, si renuncio al régimen, no puedo volver sino hasta después de transcurridos 3 años calendarios completos posteriores al año en el cual lleva a cabo la renuncia. También se me puede dar de baja del régimen porque queda excluido el régimen. Recuerden que se debían cumplir determinados parámetros. Ahora, si no los cumplo, ¿sí? Puedo quedar excluido por no haber cumplido con estos parámetros. El artículo 20 de la ley establece cuáles son las causales más comunes de exclusión del régimen. Las más comunes son haber superado la suma de ingresos brutos totales compatibles con las categorías H o K, según sea mi actividad principal, prestar servicio o vender bienes. Quizás sea la causal más común de exclusión del régimen, o haber superado los parámetros físicos y o de alquileres. Recuerden que había una determinada cantidad de metros cuadrados afectados a la actividad, o de alquileres devengados para ser monotributista, si lo supero quedo afuera. La cantidad mínima de trabajadores fue un requisito que se exigió hasta junio del 2018, pero hasta aquel momento, si no cumplía con determinada cantidad mínima de trabajadores, no podía ser monotributista, especialmente para las categorías altas del monotributo. Esto ya hoy no está vigente. O cuando supere el precio máximo de venta de cosas muebles, cuando mi actividad principal sea vender cosas muebles y el valor sea mayor a los 39.398 pesos. Pero después empiezan toda una serie de causales bastante importantes, que son realizar gastos de índole personal por un valor incompatible con los ingresos y la actividad declarada por el contribuyente. Esto es un punto muy importante. Piensen en un ejemplo. Monotributista categoría A, pero se le detectó que realizó la compra de un automotor de última generación por 10 millones de pesos. Claramente, los ingresos de índole personal no son compatibles con la categoría del monotributo. Eso es una causal de exclusión del monotributo. O cuando el fisco me detecte que mis depósitos bancarios debidamente depurados, tengo acreditaciones bancarias por valores superiores a lo que son las categorías máximas que corresponden para ser monotributista, es otra causal de exclusión. O cuando, ¿se acuerdan cuando arrancamos la clase? Cuando realizaba importaciones y no podía, o cuando tengo más de 3 actividades de tipo simultánea, o más de 3 fuentes de ingresos. ¿Sí? Recuerden que solo puedo tener hasta 3 fuentes de ingresos compatibles con el monotributo. Si tengo más de 3, quedo excluido automáticamente del régimen. O cuando me categoricé como si realizara venta de cosas muebles, cuando en realidad presto servicios. ¿Sí? Esto es muy común cuando quiero aprovechar los mayores límites que tiene la actividad de venta de cosas muebles, pero en realidad lo que hago es prestar un servicio, ¿sí? También quedo excluido. O cuando las operaciones por las cuales realizo mi actividad no estén debidamente documentadas. Ya vamos a ver que si soy monotributista debo cumplir con determinadas formalidades, ya tanto al momento de emitir factura o de recibir comprobantes por la actividad que desarrollo. Bueno, si no tengo el debido respaldo documental, quedo excluido. Y así como hay exclusiones vinculadas cuando hay gastos de índole personal no compatibles con el régimen, también hay exclusiones cuando hay gastos y compras que son incompatibles, o gastos y compras vinculados a la actividad que no son compatibles con el régimen. En este caso, ¿qué me dice el artículo 20? Cuando el importe de las compras más los gastos inherentes al desarrollo de la actividad, ese es el punto importante, no son gastos de índole personal, sino que son gastos inherentes al desarrollo de la actividad por la cual soy monotributista, que durante el plazo de los últimos 12 meses totalicen una suma que supere el 80% o el 40%, 80% en el caso de la venta de cosas muebles y 40% cuando mi actividad sea locación o prestación de servicios, de los ingresos brutos máximos fijados para las categorías H o K. Es decir, si los gastos superan
superen el 80% de la categoría K, en el caso de la venta de cosas muebles, o el 40% de la categoría H, en el caso de las prestaciones de servicios, es una causal de exclusión del régimen, ¿sí? O si soy incorporado en el REPSAL. El REPSAL es un registro público de empleadores que tienen sanciones en materia laboral. En este caso es una causal de exclusión del régimen simplificado. Así como hay causales de exclusión, guarda que la exclusión implica quedar afuera del régimen simplificado, también hay algunas causales por las cuales el fisco es como que nos da una segunda oportunidad y me dice, bueno, che, si yo detecto que hiciste operaciones por las cuales deberías haberte recategorizado, pero no quedaste excluido, bueno, el fisco puede recategorizarme de oficio. Recategorizarme implica asignarme la categoría que me hubiera correspondido, siempre en la medida que pueda quedar comprendido en el monotributo. Si quedé afuera, me excluye, ¿sí? Este es un punto importante porque la recategorización implica poder permanecer en el régimen. En cambio, la exclusión me deja afuera del régimen. La exclusión tiene efectos a partir de las 0 horas del mismo día en el cual se produjo la causa respectiva de exclusión. El monotributista debe comunicar la exclusión al fisco dentro de los 15 días de degenerado el hecho de la exclusión. No puede reincorporarse al régimen hasta luego transcurrido, recuerden, los 3 años calendario. Y si hubiera pagado impuestos luego de quedar excluido del monotributo, los podrá tomar como un pago a cuenta del impuesto que le corresponda como responsable inscripto al partir del momento de la exclusión, ¿sí? Hay una causal de exclusión particular. Recuerden que dentro de las causales de exclusión que estaban en el artículo 20, había unas que eran vinculadas a la adquisición de bienes y demás gastos de índole personal y las acreditaciones bancarias. Básicamente son las causales de exclusión del artículo 20, inciso D, E y J del artículo 20. Y en este caso, la causal de exclusión opera, ¿sí? Opera de manera automática, tiene que ser comunicada dentro de los 15 días. El contribuyente debe solicitar la cancelación de su inscripción bajo el concepto de baja por exclusión. Y en este caso, la exclusión se genera por haber adquirido bienes o tener acreditaciones bancarias por un valor superior, esto es lo importante, por un valor superior al monto de la categoría máxima por la cual pueda quedar encuadrado en el monotributo, ¿sí? La exclusión se puede generar a su vez por una actividad de fiscalización presencial del fisco, esto está en el artículo 52 de la 4309, o por una actividad de fiscalización por control sistémico, esto está en el artículo 53. ¿Sí? Remito estos artículos para poder distinguir cuáles son los efectos de que quede excluido por una fiscalización presencial. La presencial es efectivamente que el fisco requiere o va directamente con un requerimiento al contribuyente, hace una fiscalización de tipo presencial, y en el caso, bastante más común, que puede haber una exclusión por determinados controles sistémicos, ya acá sin una fiscalización presencial, sino una fiscalización por controles sistémicos que hace el fisco. Se los comunica al contribuyente para que se pueda defender y este pueda ver si realmente va a quedar afuera o va a quedar dentro del monotributo, ¿sí? En el caso de la recategorización de oficio, recuerden, esto está en el artículo 22 de la 4309, en este caso son recategorizaciones. Acá no estamos en el proceso de exclusión. ¿Cuándo opera la recategorización? Opera cuando el sujeto no cumplió, cuando el contribuyente no cumplió efectivamente con la obligación de recategorizarse, o cuando la recategorización cumplida por el sujeto es inexacta. En este caso lo que hace el fisco es, ver efectivamente cuál debió haber sido la categoría que le correspondía y me hace una recategorización de oficio. Esta recategorización está prevista para el caso de la adquisición de bienes o gastos de índole personal y acreditaciones bancarias, pero fíjense, por un valor superior al importe de los ingresos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual está encuadrado el contribuyente. Es decir, la recategorización tiene que implicar que yo quede adentro del monotributo. Si quedo afuera, quedé excluido del monotributo, ¿sí? Esta recategorización la hace el fisco, la nueva categoría que asigna el fisco va a ser aquella a la cual le corresponda, teniendo en cuenta ya sea el monto de los bienes adquiridos o los gastos de índole personal o el monto de las acreditaciones bancarias que han sido detectadas, más un 20% o más un 30% sobre estos valores, según si la actividad principal sea prestar un servicio o vender una cosa mueble. Ejemplo, me detectaron
acreditaciones bancarias por 300.000 pesos. Bueno, estos 300.000 le sumarán un 20% a los 300.000 o un 30% a los 300.000, según mi actividad sea prestar servicio o vender cosas muebles. Estos 300.000 más un 20 o un 30 determinarán cuál es el nuevo monto sobre el cual veré a qué categoría quedó encuadrado, ¿sí? La recategorización de oficio también puede ser por una fiscalización presencial o por controles sistémicos. Esto está en el artículo 25 y en el artículo 26 de la resolución 4309. Hablábamos recién de que si no pago durante 10 meses consecutivos la cuota del monotributo, el fisco me puede dar de baja de manera automática. Los efectos es a partir de la notificación que me da el juez administrativo, pero lo bueno de esto es que pagando la deuda que tenga puedo reingresar al régimen, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con lo que son las normas referidas al impuesto de valor agregado y al eventual impuesto a las ganancias que puede ocurrir siendo monotributista o dejando de ser monotributista, ¿sí? Algunos de los puntos esenciales vinculados al impuesto de valor agregado los encontramos en el artículo 28 de la ley, donde básicamente aquellos monotributistas que renuncien o resulten excluidos del régimen y que adquieren la condición de responsable inscripto, no van a poder computar en el impuesto, no van a poder computar el impuesto que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en que se produzca efectos del cambio de la condición frente al tributo. Esto está en el artículo 16 de la ley del IVA, lo recordarán cuando vimos el IVA. Ahora, aspecto muy importante, aquellas operaciones que son realizadas con sujetos adheridos al régimen simplificado, cuando el enajenante, cuando quien vende es monotributista, no generan crédito fiscal para el adquirente. Recordarán cuando vimos dentro de los casos especiales la figura del habitualista y qué pasa cuando le compra a un monotributista. Bueno, en el artículo 40 hacíamos referencia a la no generación de crédito fiscal. El monotributista no genera crédito fiscal en el impuesto de valor agregado. Con relación al impuesto a las ganancias, bueno, el caso más simple que puede ocurrir es que el monotributista desde el 1 de enero sea responsable monotributista, ¿sí? O sea, no haya tenido otra comisión tributaria. Si es así, claramente lo que paga el monotributo le implica no pagar impuesto a las ganancias. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, no sé, a mitad de ejercicio o una parte del ejercicio era responsable inscripto en ganancias y otra parte pasa a ser responsable monotributista? Bueno, por todo el periodo en el cual el contribuyente fue responsable inscrito en ganancias, deberá presentar su declaración jurada de ganancias, incorporando esos ingresos proporcionales en la declaración jurada de ganancias y pagar ganancias como corresponda. A partir del momento que asume la calidad de monotributista, incorporará en su declaración jurada a estos ingresos del monotributo como un ingreso exento, por el cual no paga ganancias. La conclusión es que el contribuyente, si una parte del ejercicio fue monotributista y otra parte fue responsable inscrito en ganancias, tendrá que presentar su declaración jurada de ganancias, pagar por el periodo proporcional por el cual fue inscrito en ganancias e informar en esa declaración jurada de ganancias como un ingreso exento todos los ingresos generados a partir del momento que fue monotributista, ¿sí? Con relación al impuesto a las ganancias, vale aclarar la limitación que establece el artículo 29 de la ley y el 43 del decreto y el 72 de la resolución. Yo ahí les hice toda la casuística que debe ser aplicable a esta limitación, porque hay una limitación muy importante que se le aplica a todos aquellos sujetos que le compren un monotributista, ¿sí? Básicamente la norma lo que me establece es que los adquirentes, locatarios o prestatarios adheridos al régimen simplificado, por las operaciones, ¿sí? Efectuadas con estos, se le establece una limitación. La limitación básicamente es que no se puede deducir el 100% del gasto, ¿sí? Es decir, cuando le compramos a un responsable monotributista, tengo que hacer un control, y el control que me dice la norma es que el gasto que se lleve a cabo por la compra a monotributistas no puede exceder respecto de un mismo proveedor el 2% de las compras totales del contribuyente, o respecto del conjunto de proveedores monotributistas no puede superar el 8% del total de compras que tenga el contribuyente. Es decir, que quien compra tiene que evaluar cuánto representa un proveedor o el proveedor monotributista y el conjunto de proveedores monotributistas, y esas compras no pueden superar a título individual el 2% del total de compras que tiene el contribuyente o el 8% del total de compras teniendo en cuenta el conjunto de proveedores monotributistas, ¿sí?
Este es un análisis que tiene que ser realizado anualmente por todos aquellos sujetos que son contribuyentes en ganancias y le compran a monotributistas. Esta limitación que hay, porque básicamente es poner un límite al gasto que un contribuyente se puede deducir cuando le compra a un monotributista o a un conjunto de monotributistas, esta limitación o estos cómputos de porcentaje no se tienen en cuenta cuando el monotributista pasó a ser un proveedor o un prestador recurrente. ¿Y cuándo se considera que hay un proveedor o prestador recurrente? Bueno, cuando estamos frente a operaciones de compra de bienes, cuando hay más de 23 operaciones en un periodo fiscal con ese monotributista, o si hay locaciones o prestaciones de servicios, cuando el monotributista es un prestador de servicios, cuando hay más de 9 operaciones por periodo calendario, por periodo fiscal completo. En estos casos, si el proveedor monotributista es recurrente, entendiéndose por recurrente que si me vende cosas muebles haya tenido más de 23 operaciones, o si me presta un servicio haya tenido más de 9 operaciones, este tope del 2% y el 8% no aplica. Dentro de las obligaciones que tienen a nivel administrativo, a nivel formal, los monotributistas, aparece la obligación de constituir domicilio fiscal electrónico. Básicamente esto es la obligación de constituir domicilio ante el fisco a través de la propia página de AFIP. Básicamente esto significa eso. Y esta obligación opera a partir desde el 30 de septiembre del 2017. Es decir, tenemos la obligación como monotributistas de constituir domicilio fiscal electrónico. En la práctica implica de que las notificaciones son efectuadas ya no de manera con una cédula de notificación o por un correo físico al domicilio del contribuyente, sino que son notificadas por parte del fisco en la página de AFIP. ¿Sí? Con relación a las normas de facturación, simplemente destacar que los monotributistas tienen que emitir factura o documento equivalente. La factura que emite un sujeto de régimen simplificado es una factura de tipo C, ¿sí? Aunque también pueden emitir remitos, ¿sí? Remitos clase R o remitos clase X. Esto lo hemos visto en materia de facturación. Y también, si el monotributista efectúa operaciones de exportación, emitirá una factura E de exportación, ¿sí? Con relación a las normas de facturación, hay una norma madre en materia de facturación que es la 1415, pero también hay una norma madre en materia de facturación sobre opciones para facturar, que es la RG 4290. A través de esta resolución se estableció la opción, no solo para los monotributistas, sino para la generalidad de los contribuyentes, a partir de agosto del 2018, de que los sujetos, incluidos los sujetos adheridos al régimen simplificado, pueden utilizar controladores fiscales o pueden emitir facturas electrónicas, ¿sí? Simplemente nos vamos a quedar con esos dos conceptos. Se pueden emitir documentos, factura o documento equivalente a través de un controlador fiscal, ¿sí? Llámese un controlador que emite ticket factura o una factura por medio de un controlador fiscal, o pueden emitir factura de tipo electrónica, ¿sí? En donde podrá emitir la típica factura electrónica a través del uso de la página de AFIP. ¿Sí? El uso de la factura electrónica, ¿sí? Se generalizó a partir del año 2018, a partir del 6 de agosto, y ya hoy por hoy rige plenamente la resolución 4290 con la obligación que tiene el contribuyente de optar, cuando hablo de contribuyente, hablo de monotributista, de optar por emitir comprobante válido a través de controlador fiscal o emitir comprobante válido a través de un régimen de factura electrónica, ¿sí? A su vez, los monotributistas tienen la obligación de cancelar sus obligaciones por determinadas modalidades de pago, ¿sí? Estas modalidades están contempladas en el artículo 35 de la resolución 4309 y son las que tienen ahí enunciadas, donde fundamentalmente no tengo la posibilidad de ir con la plata a un cajero o de ir con la plata a un cajero de un banco a pagar los impuestos. Hay modalidades de pago electrónico que son a las cuales están obligados a utilizar los monotributistas para cancelar sus obligaciones, ¿sí? Un aspecto importante, ¿sí? Todo contribuyente manifiesta su condición tributaria, ¿sí? A través de una constancia de inscripción, en este caso una constancia de opción al régimen simplificado. Esta constancia de inscripción puede ser verificada a través de la página de AFIP. El fisco ha establecido que esta constancia de inscripción de monotributista puede ser suspendida de manera temporal cuando el contribuyente no demuestre, cuando el monotributista no demuestre que ha cumplido con su modalidad de pago de tipo electrónica,
o cuando no ha emitido comprobantes como correspondieran. Recuerden que tiene que usar o controlador fiscal o tiene que usar factura electrónica, o cuando no haya denunciado su domicilio o no haya constituido su domicilio fiscal electrónico, o cuando no se haya recategorizado como corresponde. En este caso, normalizada la falta de cumplimiento de alguno de estos puntos, le permitirá al contribuyente regularizar su situación y volver a poder ver su constancia de inscripción ante el fisco, ¿sí? Cuando hablamos hace un poquito de las diferentes categorías que podía asumir un contribuyente, que iba de la A a la K, A a H por prestación de servicios y A a K por el caso de los sujetos que tenían como actividad principal la venta de una cosa mueble, hablamos del impuesto integrado, ¿sí? Hablamos cuál era el impuesto que tenían que ingresar y que sustituía básicamente el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado por la actividad adherida al régimen simplificado. Así como se paga un componente impositivo, también está la posibilidad, en algunos casos es una obligación, pagar un componente previsional. Componente que permite que el monotributista pueda acceder a futuro a una jubilación, ¿sí? En este caso pagado por el Estado, es lo que se denomina aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino, y aportar al Sistema Nacional de Seguro de Salud, es decir, poder contar con una obra social, ¿sí? Nuestra materia es Fiscal 2 y por lo pronto solo exigiremos que tengan en cuenta cuáles son las categorías y el impuesto integrado que tiene que pagar el contribuyente por cada una de las categorías que asume, ¿sí? Si me voy un poquito para atrás en la presentación, recuerden que el componente integrado o el impuesto integrado era el que mencionábamos en la Filmina 24, ¿sí? Cuál era el diferente impuesto que tenía que pagar el contribuyente de acuerdo a la categoría que había asumido. Ahora bien, si le sumo a estos valores de impuesto integrado el valor que en algunos casos va a ser una opción que lo pague y en otros casos va a ser una obligación que pague, acá está cuál es el valor que se le debería sumar, se le debería agregar a ese impuesto integrado que sustituye los impuestos, ganancias e IVA, y que le permitirá al monotributista, si asume la categoría A o K, agregarle a ese impuesto integrado el valor que deberá pagar para a futuro poder tener una jubilación, ¿sí? Por su actividad monotributista. En este caso, acá están los diferentes valores. Categoría A, 1008,65, categoría K, 2616,17, y ese es el valor que se le sumará, se le agregará al impuesto integrado y que le permitirá contemplar una futura jubilación, aportar para una futura jubilación. De la misma manera, incorporar 1408,77 a estos valores para a su vez agregar una cobertura de obra social a la actividad del monotributista, ¿sí? Bueno, acá tienen las diferentes categorías, ¿sí? Con el aporte que se realiza al SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, y el aporte que se realiza a la obra social por cada titular y adicionalmente por cada adherente que se incorpore al régimen de obra social del monotributista, ¿sí? En el artículo 40 de la ley se establecen algunas causales por las cuales no se debe ingresar el componente previsional. Repito, no es materia de análisis de Fiscal 2, pero sí lo verán en la parte laboral, cuando vean laboral, la parte previsional del régimen simplificado. Finalmente, y para terminar con la clase de hoy, así como hay un régimen simplificado a nivel nacional que sustituye los impuestos nacionales, tanto la provincia de Córdoba como la municipalidad de Córdoba han adherido a lo que se ha dado en llamar el Sistema Único Tributario, que fue un convenio realizado por el organismo provincial y el organismo municipal con la Administración Federal de Ingresos Públicos, y en donde básicamente, así como existe un monotributo a nivel nacional, también se puede optar para que el monotributista también sea monotributista a nivel provincial y municipal a través de la adhesión al régimen simplificado. En la práctica implica que si un contribuyente es categoría A por el régimen simplificado a nivel nacional, también asumirá la categoría A como monotributista en el régimen simplificado de la provincia de Córdoba. Y esto permitirá que el contribuyente sustituya sus impuestos provinciales, en este caso el impuesto sobre los ingresos brutos que le corresponda, por la actividad que ha adherido al régimen simplificado. Y algo similar ocurre con la Municipalidad de Córdoba. Tanto la provincia de Córdoba como la Municipalidad de Córdoba adhirieron a este régimen de simplificado de adhesión a nivel nacional
Con lo cual, en la práctica, un contribuyente que es monotributista a nivel nacional adquiere la condición de monotributista a nivel provincial y monotributista a nivel municipal. Y más allá que está la posibilidad de que en algunas actividades no queden adheridas al régimen simplificado, bueno, está esta posibilidad de poder unificar todo y que el monotributista categoría A asuma también la categoría A de monotributista a nivel provincial y también para la ciudad para la municipalidad de Ciudad de Córdoba. Y de esta manera, a través de un único pago, pagará íntegramente el componente impositivo nacional, el provincial y el municipal, ¿sí? En la práctica, si un monotributista asume la condición de categoría A en el régimen simplificado a nivel nacional, también tributará como contribuyente categoría A del monotributo provincial, pagará 527,67 adicionales a lo que sea su impuesto integrado nacional, y a su vez pagará 351,78 adicionales a la categoría A, y para poder cumplir así con todas las obligaciones, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Bueno, de esta manera hemos terminado con lo que es un raconto, ¿sí? Repito, bastante sintetizado sobre lo que es la aplicación del régimen simplificado a nivel nacional, y con esta particularidad también de la adhesión de la provincia de Córdoba y de la municipalidad de la ciudad de Córdoba al régimen simplificado. Bueno, de esta manera damos por culminado lo que es el capítulo 3 con relación al punto del régimen simplificado para pequeños contribuyentes.